¿La luz check engine de tu vehículo está encendida? Podemos ayudarte con O'Reilly Veriscan. Es gratis y provee un informe con soluciones basadas en más de 650 millones de escaneos verificados por técnicos maestros certificados ASE. Y si necesitas ayuda, podemos recomendarte un taller. Pregunta por O'Reilly Veriscan. O'Reilly Auto Parts. Seguimos con más restos diurnos y ahora sí está con nosotros Juan Manino. ¿Cómo estás? Buenas tardes, gracias por venir. Hola, gracias a ustedes, muy buenas tardes para todos. Bueno, Juan es autor de Golpe de Agua, una colección de relatos que viene, creo yo, toda esta exploración, por lo que estuve leyendo en algunas entrevistas, de talleres, de un poco de un blog personal, ¿puede ser? Sí, bueno, es mi primer libro y único publicado hasta ahora, así que sí, es un poco de eso. Algunos relatos vienen de un ejercicio que luego fue blog y luego fue, como decís vos, relatos de este libro. Juan, disculpa, te voy a pedir que te acerques un poquito al micrófono. Ahí está, muchas gracias. Ahora sí, me decías que era un poco del taller, un poco de las dos cosas, digamos. Que lo hiciste, lo concretaste. Sí, como que encontré un personaje a partir de un ejercicio, un personaje que me gustó y me fue fértil para desarrollarlo durante 3 historias que componen ese segmento del libro. Entonces, como una suerte de autoplagio en donde uno recicla las cosas y cree que tiene algún asidero que le convence, y fue a parar al primer libro y salió ese personaje que se llama El tipo que está de vuelta, que es parte de uno de los segmentos del libro Golpe de Agua. Bien. ¿Cuánto tiempo llevó toda esta confección de la estructura? Porque generalmente un libro de relatos pues tiene esa libertad de que los relatos por ahí no tengan nada que ver, pero en este caso vos lo ordenaste y le diste todo un significado, ¿no? ¿Cuánto tiempo llevó todo esto? Es difícil los tiempos, pero digamos que si uno pudiera definir como un tiempo creativo, por ahí 1 año me llevó a mí entre hacerlo, revisarlo, corregirlo, hacerlo leer. Después están los tiempos de publicación, que son cuestiones que exceden a uno, que es como otro tema a desarrollar, pero digamos más o menos eso, siempre teniendo en cuenta que uno no vive de escribir ni se dedica a full a eso. Yo soy docente, entonces esos tiempos son más laxos y más relativo a un montón de otras cosas, digamos. Así que, pero bueno, ese libro a mí me llevó más o menos ese tiempo, digamos. Bien, o sea que todo era cuestión de cuándo podías, no cuándo querías. Claro, exactamente, sí. Bien, y este personaje fértil, según tus palabras, el personaje fértil que es el hombre que está de vuelta, ¿por qué? ¿Dónde te empezó a cerrar y qué descartaste, por ejemplo? ¿Había muchos otros? ¿Fue el segundo, tal vez, personaje? Tengo que como hacer memoria. Yo simplemente me acuerdo que era como un ejercicio literario de crear un personaje con cierto estereotipo y como que me divertía hacerlo y quedó, digamos. Y era una voz como bastante ajena a uno. Si bien está en primera persona, es como una voz que no tiene nada que ver, digamos, con lo que uno, con las perspectivas de los personajes que uno conoce, de las cosas que vivió. Entonces me llamó la atención a mí por eso, me cerró y quedó ahí, digamos. Por eso el título del libro es el cuento de este personaje, digamos, Golpe de Agua. Bien, entonces todo esto que cierra a través de 1 año, a través de los talleres y los blogs, ya está a través de Editorial Recoveco, ¿no? Exactamente, sí. Bien, y contame, hay un proyecto, me dijiste ahí fuera de dando vueltas. Sí. Yo tengo un segundo libro armado, digamos, estoy ahí en la etapa de viendo las editoriales, negociando, viendo qué es lo que más le conviene a uno, y lo que puede. Y sí, el próximo libro creería que se va a llamar La Piedra Hueca, es de relatos también, y quizás salga a fines de año o el año que viene. Salir va a salir, veremos por dónde y cómo. En estas entrevistas que andan dando vueltas, vos decís que te gustaría también entrar en la literatura infantil, puede ser, en ese tipo de género. Está bueno porque, vas a hacer, en este caso, hasta que esté plasmado, me refiero, ¿no?
un escritor amplio, que eso está bueno, que por ahí no se ve tanto, no es como lo común, siempre todos se aferran a un solo género. Sí, ¿Cuesta? ajá. ¿Es un desafío para vos meterte en otro género así, tan distinto? Sí, yo no sé si es amplio, ojalá sea eso, ¿no? Pero hay escritores que escriben relatos, llamémosle para público en general, y relatos infantiles. A mí siempre el mundo infantil me llama mucho la atención porque desde mi profesión como profe de música, que he trabajado en niveles con niños y hasta adultos mayores incluso, y ese mundo particularmente me llama la atención y como que me es, digamos, por así decirlo, fácil, o no me cuesta ir hasta ese lugar para encontrar material hacia los lugares de la infancia del niño, que llamemos una frase cliché, el niño interior que tiene uno, o lo que ven los niños de hoy, también hacer esos paralelismos. A mí me es un camino conocido, digamos. Quizás pueda haber otros escritores más de género que escriben o todo relato negro, novela negra, o realismo. En Córdoba como que el realismo es muy característico. Sí, yo siempre digo que no soy un especialista de nada, es como que es así, digamos. Entonces por ahí salen cosas disímiles, y el primer libro tiene eso, no es un libro con un tono monocromático, sino que tiene inclusive una sección que se llama apta para todo público y juega con esa dualidad, con que esos cuentos los pueden leer también niños, digamos, o acompañados por sus padres, como para desligarme de alguna responsabilidad en todo caso, digamos. ¿Y cuáles son tus influencias a la hora de escribir todos estos relatos? Bien, me da un poco de gracia la pregunta, porque antes de venir hablaba con un amigo escritor que le mando un saludo, no le vamos a escrachar, y me decía que él no iba a las entrevistas porque no podía responder esa pregunta, que decía que siempre había que decir lo mismo, nombrar un grupo de escritores para que en realidad no se den cuenta que uno no lee mucho ni escribe mucho. Así que, bueno, en realidad mi proceso de lectura es medio reciente. Yo no sé cuáles son mis influencias, porque a la hora de escribir no tengo esa crítica. Estaría bueno que lo diga otro, si algún día lo lee más de un puñado de personas a uno. Pero sí, leo bastante la literatura contemporánea, leo a los escritores cordobeses, los escritores del país, vivos, digamos. Y después obviamente uno tiene debilidades por Bolaño, de chico ha leído más literatura europea, Ray Bradbury, o sea, como podría nombrar, pero sería como eso, ¿no? Como que no sé si son influencias, así que no sé si vale la pena como detenerse tanto en eso. Sí me concentro en ver qué están escribiendo los otros, qué similitudes hay, qué conexiones con lo que uno hace, como para no sentirse tan solo en este hábito que parece ser bastante solitario, al menos en un primer momento. Bien, entonces la influencia es contemporánea, podríamos decir de alguna manera. No contemporánea, Sí. me refiero en sentido amplio, no de tomar ni siquiera autores de ahora. Digo, como una experiencia colectiva Ujú. contemporánea, eso es lo que... Es más una o buena menos salida como para... Sí, podemos dejarlo ahí, sí. podemos dejar. Bueno, Juan, también te iba a preguntar, con respecto a este segundo proyecto, estos relatos que también volvés a lo mismo, ¿también va a tener esta estructura como hiciste con el primer libro? ¿Un Eh, personaje? Es un libro diferente en el sentido que tiene un tono mucho más definido. Por ahí es un libro más de género, los cuentos la mayoría son fantásticos. Tienen la particularidad de que transcurren todos en un mismo pueblo de las sierras de Córdoba que se llama San Clemente. Entonces mezcla cuestiones hasta míticas y de los personajes de las sierras, que son otros a los de la ciudad, que por ahí aparecen más en el primer libro. Así que es un trabajo diferente al anterior, digamos, como mucho más homogéneo. El otro libro, como te decía, está como más segmentado. Este no, digamos. Sí hay puntos de contacto comunes y reiteraciones conceptuales o que el lector podrá ir descubriendo, pero nada, es un tono mucho más homogéneo que el otro, digamos. Bien. Juan, te agradezco haberte acercado acá al programa Restos Diurnos, a la Ajá. radio. Y bueno, para cerrar esta entrevista, habías traído un texto, fragmento o... Sí, traje un relato corto. Un relato corto. Quería recordar que el libro de Golpe de Agua está en
en las librerías de Rubén, El Espejo, Café El Alba, y que estoy dejando uno para que ustedes dispongan de él en la radio, digamos. Bueno, voy a leer un cuento del próximo libro, como haciendo de cuenta de que uno tiene muchos lectores que ya han leído el otro libro y entonces no le va a ir con más de lo mismo. Los enterrados. Marcos tiene prohibido salir de su casa cuando el sol está perpendicular a la tierra. Antes de irse a dormitar un rato, su mamá le dice que no baje al río a la hora de la siesta, que se quede jugando con su hermana o leyendo algunos de los libros que están en la repisa. Los únicos libros que hay tienen poco y nada de dibujos, y él apenas se aguanta de leer un manojo de palabras seguidas. Entonces no le queda otra que acercarse a su hermana. Ella le propone juegos difíciles para hacerlo enojar y sacárselo de encima. Él desobedece y baja al río a encontrarse con sus amigos. No le importa que su hermana lo acuse con su mamá. Su mamá no solo desconfía del sol y de la naturaleza, sino también de esos indios que su hijo tiene por amigos. Marcos llega hasta la playa y encuentra a los chicos contemplando el cuerpo destrozado de una iguana que mataron a piedrazos. Aprieta fuerte sus dientes para no decir nada. Le encantan esos bichos, pero no puede quedar como un sensible frente a sus amigos. Mirá, Marquitos, mirá cómo quedó, da la vuelta con el palo, dale, lo presiona Tomás, el jefe de la barrita. Aburridos ya de revolverle las tripas al lagarto, los chicos se debaten entre tirarlo al río o enterrarlo. Uno de ellos propone sepultarlo no muy profundo y lejos de la sombra. Así cuando venga una vieja a tomar sol de espalda, se dé con el bicho de lleno en la cara. La idea no solo les convence a todos, sino que también les inspira el juego del día, los enterrados. Una vez organizado el juego, los chicos se turnan de a uno para aguantar la arena hirviendo en todo el cuero. El resto se sienta arriba del enterrado. Si él no percibe el peso de sus compañeros sobre el vientre, quiere decir que su turno acabó y toca enterrar al siguiente. Algunos se levantan de golpe, sacudiéndose como perros. Otros prefieren hacerlo de a poco, sintiendo cómo la arena se desprende perezosa. De cualquier forma, desde un clavado de lo alto de la piedra que llaman pico de pato, el cuero termina de limpiarse. Es el turno de Marcos, que también había sido el último en animarse a hacer un clavado desde la pico de pato hace un par de días. Sus compañeros lo tildan de gallina, le recuerdan lo del clavado de anteayer. Tomás le dice que si no va a cumplir con los juegos cada vez que le da miedo, se quede en la casa con su hermana, o mejor, que le mande a la hermana que está más crecidita en lugar de él. Marcos vuelve a apretar sus dientes para no tirársela encima. Si reacciona así, terminará como la iguana. Tomás hace montoncito con su mano izquierda y todos comienzan a reírse y corearle su cobardía. Me voy a enterrar con cabeza y todo, y vamos a ver si ustedes se animan a hacer lo mismo y quiénes son los cagones después, dice Marcos sin pensarlo antes, como cuando se tiró al río crecido para rescatar su pelota, o cuando le chantó un pico a su prima en Año Nuevo. Siempre delante de nadie. Ahora tenía la posibilidad de ser Marcos delante de todos. Tomás toma el desafío con entusiasmo y manda a mejorar el pozo para que Marquitos entre de cuerpo entero. Los chicos trabajan como obreros bajo las órdenes del jefe. Cavan para ahondar el fondo del pozo anterior. Humedecen la arena de los bordes para evitar derrumbamientos. Tomás mide con los ojos a Marcos y revisa las dimensiones del pozo. Da pequeños golpes con sus manos en las paredes. Tantea el fondo con su pierna. Es profundo. Podrían entrar 2 Marquitos. Piensa mientras se queda contemplando la obra unos segundos y finalmente la prueba levantando su pulgar. Marcos mira sin entender cómo hicieron semejante cosa tan rápido. ¿Qué pasa? ¿Te cagaste en las patas, Marquitos? Pregunta Tomás cuando nota el gesto de siempre en su desafiante. Pero Marcos ya no puede echarse para atrás. Solo le queda apretar aún más los dientes y meterse en la fosa. Decenas de manos agarran la mayor cantidad de arena en el menor tiempo posible, como temiendo que Marquitos pudiera arrepentirse y salir corriendo. Pero él solo pide que le dejen la boca afuera para poder respirar, mientras siente como la espalda se le pone fría en la profundidad del pozo y el pecho caliente por la arena de la superficie. Vos dijiste la cabeza completa, la boca es parte de la cabeza, le recuerda Tomás. Marcos se la ve venir y rompe en gritos para que lo suelten, pero Tomás ya había reservado un montón de arena al costado para empujarla con el pie y tapar su cabeza en un solo movimiento. Los compañeros, entre risa, se sientan arriba del enterrado para contemplar el juego. Uno de ellos quiere levantarse, se preocupa porque escucha una tos que se apaga, pero Tomás lo obliga a quedarse ahí, había que castigar al atrevido. El silencio se hace irreversible y ni el jefe puede reaccionar. Uno de los chicos empieza a desenterrar, todos miran el cuerpo. Ya no podemos hacer nada, sentencia Tomás. Volvió a poner la arena, así no, que quede parejito. Nadie lo puede descubrir. Si alguien pregunta, lo vimos a Marquitos yendo hacia la cascada donde nace el río. ¿Estamos?
Bueno, cada uno a su casa y que no me entere que alguno de ustedes anda hablando de esto por ahí. Las manos vuelven a juntarse para tapar la travesura. Gracias. O'Reilly. ¿La luz check engine de tu vehículo está encendida? Podemos ayudarte con O'Reilly Veriscan. Es gratis y provee un informe con soluciones basadas en más de 650 millones de escaneos verificados por técnicos maestros certificados ASE. Y si necesitas ayuda, podemos recomendarte un taller. Pregunta por O'Reilly Veriscan. O'Reilly.